el corazón del reino de Hungría. En un tiempo donde la nobleza dictaba el destino de sus tierras, nació una de las mujeres más infames de la historia, Elizabeth Bathory. Hija de una familia aristocrática de gran poder, Elizabeth creció entre los privilegios de una corte rica y poderosa. La familia Bathory, con conexiones que se extendían por toda Europa, era respetada y temida. Desde muy joven, Elizabeth demostró ser una mujer de gran inteligencia, pero también de un temperamento fuerte y una voluntad inquebrantable. Su infancia transcurrió en medio de las intrigas políticas y las luchas de poder que caracterizaban a la nobleza de la época. Al estar rodeada de tales influencias, aprendió las complejidades del poder y la crueldad que a menudo lo acompañaba. A los 11 años, fue prometida en matrimonio a Ferenc Nadasdy, un joven conocido por su brutalidad en el campo de batalla. Al casarse con él, Elizabeth no solo fortaleció su posición social, sino que también heredó el vasto castillo de Kastiche, el cual se convertiría en el escenario de los oscuros relatos que aún hoy persisten. Durante los años de su matrimonio, Elizabeth quedó a cargo del castillo mientras su esposo combatía en guerras lejanas. Fue en este periodo que comenzaron a circular rumores sobre las inquietantes actividades que sucedían en las mazmorras del castillo. Cuentos sobre jóvenes sirvientas que desaparecían sin dejar rastro y extraños gritos que se escuchaban durante la noche. Estos rumores, aunque susurrados en los corredores de las cortes, apenas parecían afectar la imponente figura de Elizabeth. Con la muerte de su esposo en 1604, los relatos tomaron un tono más sombrío. Elizabeth, ahora viuda y libre de cualquier control, parecía sumergirse más profundamente en prácticas que desafiaban los límites de la moralidad de su tiempo. A pesar de su estatus, nadie pudo ignorar por mucho tiempo lo que sucedía en su castillo. La nobleza, aunque protectora de sus iguales, comenzó a preguntarse qué secretos oscuros se escondían detrás de los muros del castillo. Lo que antes se murmuraba en los rincones de los palacios, pronto se convirtió en un clamor que resonaba por todo el reino. Las desapariciones de jóvenes campesinas y sirvientas se hicieron cada vez más frecuentes, y aunque muchos preferían hacer la vista gorda, las historias comenzaron a acumularse. Las víctimas eran mayoritariamente chicas jóvenes que trabajaban como sirvientas en el palacio. Poco a poco, la región se inundó de relatos que hablaban de torturas impensables y de una crueldad inimaginable. Elizabeth Bathory, la aristocrática educada y refinada, se convirtió en el centro de una de las acusaciones más aterradoras de su época. Se decía que la condesa sometía a las jóvenes a tormentos indescriptibles. Sin embargo, fue la historia de que Elizabeth se bañaba en la sangre de sus víctimas la que capturó la imaginación popular y perpetuó su mito. Esta práctica macabra, según las leyendas, era su intento desesperado por mantener su juventud y belleza. Aunque no se puede verificar la autenticidad de este detalle, lo cierto es que la idea de una noble que recurría a tales métodos en la soledad de su castillo aterrorizaba tanto a los campesinos como a la nobleza. La fama de Elizabeth llegó finalmente a los oídos del rey Matías II de Hungría. Bajo la presión de la nobleza local y de las familias afectadas, el rey envió a György Thurzó, un poderoso conde y primo lejano de Elizabeth, a investigar las acusaciones. En diciembre de 1610, Thurzó y sus hombres irrumpieron en el castillo. Lo que encontraron, según los registros de la época, fue una escena aterradora. Varias chicas jóvenes, algunas de ellas sin vida y otras al borde de la muerte. Esta evidencia, junto con los testimonios de testigos de sirvientas y sobrevivientes, fue suficiente para que Elizabeth fuera arrestada. Aunque nunca fue llevada a juicio debido a su nobleza, los sirvientes que supuestamente le ayudaron en sus crímenes sí fueron condenados. Los detalles exactos de lo ocurrido dentro del castillo aún están envueltos en misterio, pero lo que se sabe es que Elizabeth fue condenada a pasar el resto de su vida en confinamiento en una pequeña habitación dentro de su propio castillo. Allí, aislada del mundo, murió 4 años más tarde. La historia de Bathory no es tan simple como parece. Algunos historiadores modernos cuestionan la veracidad de las acusaciones en su contra.
En el contexto de la época, Elizabeth era una mujer poderosa y rica en una sociedad dominada por hombres. Este hecho, combinado con la ambición de aquellos que querían apoderarse de sus tierras y fortunas, ha llevado a algunos a sugerir que parte de las acusaciones en su contra pudieron haber sido exageradas o incluso fabricadas. La naturaleza exacta de los crímenes de Bathory sigue siendo objeto de debate. Las pruebas documentales de su juicio y los testimonios de la época sugieren que algo oscuro ocurrió en el castillo, pero la magnitud y naturaleza de los crímenes de Bathory pueden haber sido distorsionadas con el tiempo. Lo que es indiscutible es que la historia de Elizabeth ha perdurado a lo largo de los siglos, transformándose en un mito cargado de terror y misterio. Su vida, marcada por el poder y la tragedia, se han convertido en un símbolo de las profundidades más oscuras del alma humana y de la fragilidad de la verdad frente a la leyenda.